Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí en Aprendizaje Mágico te voy a presentar un libro muy bonito de la autora Irán Antaki que se llama El banquete de Platón y otros textos. Comenzamos. Bien, pues voy a comenzar aquí en este libro, aquí con Manny Reco. Recuerda que él pues tiene una serie de actividades en video, puedes hacer pláticas, puedes hacer música, todo muy padre, una excelente producción y estoy muy contenta porque pues me está echando la mano aquí para presentarte este libro que es muy interesante. Voy a hablar un poquito de la época de Platón, de Aristóteles, de todos estos personajes que pues son muy conocidos, de Pitágoras, en una época de los griegos. Entonces pues quiero enmarcarte este contexto. Estamos hablando 500 antes de Jesucristo, 600 antes de Jesucristo, y bueno, estos personajes conocieron un poquito lo que es la época sumeria, que es antes del diluvio, que es la época de los ángeles, la época de la creación del universo, todas estas teorías que va muy ligada a lo que es la teoría del Big Bang, ya hablando, digamos, de un conocimiento concreto. Bueno, pues esta época tan agradable, digamos que viene un pasado y ellos rescatan todo esto y tienen pláticas con estos personajes y por eso son tan interesantes. Ellos son un grupo, un conjunto de personajes que se reunían, imagínate todo, unos personajes ideales que hablan de diversos temas como esotéricos, como el éter, como lo que es la vida. Entonces ellos hablaban de los astros, platicaban de una serie de situaciones que ellos creían, cómo era el ser humano, cómo pensaba. Y obviamente ya viene la época políticamente de la democracia, con Atenas, con Creta, con griegos, todo empieza esta democracia. Entonces es muy bonito, muy interesante cómo vestían, acuérdate, con sus túnicas, era muy hermoso. Los que hemos dado tiempo de viajar, bueno, pues lo que eran las bibliotecas, eran ciudades hechas de mármol, las calles son hechas de mármol, las casas son hechas de mármol, entonces están muy bien planeadas y es muy bonito visitarlos. Obviamente los espacios son muy amplios, están las bibliotecas con una gran entrada y obviamente había mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía. Entonces, bueno, estos personajes sí existieron y es lo que este libro te evoca. Te manda a un banquete porque ellos hacían grandes comidas, lo que hoy entendemos como la sobremesa, en lo que nos ponemos a platicar de diversos temas, pues ellos hacían lo mismo, hacían unas grandes comidas que era muy propio de la época porque eran muy prósperos. Acuérdate que en estas épocas pues unos conquistaban a otros y por eso había tanto luego dinero o en ese momento objetos muy valiosos. Entonces, bueno, este es un boom, ellos empiezan a platicar y este es una de esas conversaciones que tiene Platón para con una serie de amigos y esta autora ella es obviamente libanesa. Ella fue una gran periodista, una mujer muy guapa, muy bonita, y obviamente viene de países en que han vivido otra manera de ver la religión y ver el punto de vista humano. Entonces esta escritora trata de ayudar siempre a los mexicanos, a las mujeres sobre todo. Estuvo en la RCA Víctor y bueno, es bonito cuando vas por Valderas, por ahí, por Salto del Agua, está todavía la RCA Víctor y ella estuvo ahí. Entonces estamos hablando de los años 60, de los años 70, de los 80. Ella fallece más o menos en el año 2000 y tanto, y su hijo es el que va haciendo estas recopilaciones de este libro. Entonces ella es una muy buena escritora, habla muy bien, escribe muy bien, y bueno, yo te la recomiendo, es una mujer y obviamente dentro de este mundo periodístico, donde este mundo las mujeres puedan hablar, pues es muy interesante, me gusta mucho su forma de escribir. Y bueno, habla de muchos temas, escribe muy bien, que poco a poco te voy desglosando para invitarte, endulzarte, engolosinarte, que te guste la lectura, porque es muy importante que leas. Bien, voy a seguir. Ella, por ejemplo, son varios capítulos. Muere en el 2000, aquí estoy checando rápidamente. Y bueno, en otro de los libros, por ejemplo, habla de su papá, como el mundo musulmán, cómo son ellos y cómo pues interfiere ahora sí que hacia los demás países. Por eso es tan interesante y tan rica la cultura.
porque nosotros tenemos, acuérdate que nos conquistaron los españoles y a su vez ellos estuvieron conquistados por los árabes. Entonces, por eso la importancia de más o menos conocer cómo somos, de dónde venimos. Bueno, pues ella por aquí habla un poquito de por ejemplo, en un capítulo me gusta que habla de personajes muy malvados, muy perversos y que actualmente pues se les da otro giro, digamos la sociedad los pone como si no fueran tan malos. Bueno, pues nos vamos a un comercial y continuamos con esta plática. Hola, ¿cómo estás? Te habla tu amiga, la doctora Alma Mireya Ramírez Vázquez. Estaremos en Money Records presentando el programa Aprendizaje Mágico. Tenemos los teléfonos 55 14 32 07 33. En Facebook e Instagram, Alfonsina Raba. Y en Twitter como Alma RMZ1, donde vamos a platicar sobre educación y temas en general. Money Records. Bien, te decía que aquí actualmente a veces la maldad es vista como bondad, es decir, ponen a los personajes, recuerdo por ahí en Estados Unidos hubo un chico que bueno, pues asesinó a sus papás y como era muy guapo y era gente de mucho dinero, pues tenía una carisma muy, muy, muy fuerte. Entonces se le fue viendo como pues que no era tan malo, que se veía desde otro ángulo. Entonces esto es lo que, por ejemplo, ella hace referencia, que a veces se puede dar los giros a nivel artístico o a nivel medios, se puede mover cómo podemos ver a una persona. Entonces, ella, por ejemplo, habla de, obviamente es un mundo musulmán, pues habla de ángeles y habla de Satán, porque acuérdate que la religión crea estos demonios. Entonces, están estos ángeles y estos personajes malignos y cómo hay una lucha entre ellos. Entonces, muy interesante, por ejemplo, estos comentarios que ella hace de estos, digamos, personajes que cómo los va introduciendo y cómo la sociedad actualmente en esta cultura de la muerte, en esta manera de, digamos, de disolver, qué personajes les podemos cambiarles la idea. Entonces ella hace esa referencia, que a veces ya no las cosas son lo que parecen, a veces pueden variarse porque hay que reflexionar y cómo podemos interpretar el mundo. Te voy a decir una pequeña frase: el alma razona, las formas del intelecto se desarrollan en el alma como las razones que organizan el mundo físico. Entonces, yo te invito a que lo leas porque tiene mucha, obviamente, filosofía, para que no solo te guíes por lo que ves. A veces las apariencias se engañan, a veces son situaciones para incomodar y tú debes de ser lo suficientemente valiente para salir de ellas. Estos personajes ya se le llamaban como superstars y más o menos estuvieron en el siglo XIX y XX y bueno, hubo otros, por ejemplo, menciona ella a don Juan Tenorio en la época de José Zorrilla, que es el que hizo en el año de 1844. Lo menciono porque ese es el personaje. Él era muy, digamos, muy alegre, pero también era canijillo. Y cómo se le va cambiando ese personaje y es, digamos, salvado de este infierno por una damisela. Entonces, estos son por ejemplo, este tipo de... el bebé de Rosemary, por ejemplo, es otro ejemplo que ella anota. Y bueno, yo te invito a que lo veas porque es un libro que resume no solo este banquete de Platón, sino que te va dando un viaje generalizado de muchas diversas épocas, cómo vamos cambiando y cómo vamos viendo lo bueno y lo malo. Y es por eso lo positivo de esta autora, Ikram Antaki. Entonces, voy a seguir comentándote cómo tenemos nuestros sueños, por ejemplo, su interpretación de ellos, qué autores ella nos puede recomendar, el antes y el después. Por ejemplo, lo que son las ilusiones, las obsesiones, las alucinaciones. Es decir, es un mundo que acuérdate que la va muy adentro con la psicología, porque nosotros somos mucho de lo que decimos, es decir, lo que hablamos, nuestros comportamientos, nos va diciendo quiénes somos, porque a veces tenemos muchas caretas, que es también hablando de estos griegos, cómo ellos utilizaban el teatro para decirnos algo.
Pues muy interesante, también el control de la ira, cómo hay que buscar esa equidad, porque a veces, acuérdate de los 7 pecados capitales, el más urgente que es lo que es la envidia y lo que es la envidia y la ira, son de las más comunes que los seres humanos a veces generamos. Entonces ella más o menos nos va platicando cómo está esta situación, cómo Aristóteles, cómo estos personajes antiguamente comentaban y que ahora son épocas sumamente actuales, y por eso es interesante este libro. Bien, voy a decirte todavía un poquito. Ella sí habla al inicio sobre la filosofía, te diferencia lo que es la espiritualidad y pone algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, menciona lo que era Platón, que era el exalumno fundado por un exalumno de Platón, es decir, que Aristóteles fue exalumno de Platón. Entonces, hay cositas y hay detalles que es bonito que nos los diferencien, porque a veces nosotros no diferenciamos. Bueno, pues nos vamos a un corte y continuamos con este libro. Hola, ¿cómo estás? Te habla tu amiga, la doctora Alma Mireya Ramírez Vázquez. Estaremos en Money Records presentando el programa Aprendizaje Mágico. Tenemos los teléfonos 55 14 32 07 33. En Facebook e Instagram, Alfonsina Raba. Y en Twitter como Alma RMZ1, donde vamos a platicar sobre educación y temas en general. Money Records. Bien, pues comento este libro, te vuelvo a repetir, es el del Banquete de Platón y otros textos de la autora Ikram Antaki. Lo que estamos aquí haciendo una pequeña y breve plática sobre de este libro. Y bueno, también ya en educación se habla mucho de los mapas conceptuales, y bueno, ella también lo menciona, cómo va una evolución hacia el cerebro, y bueno, hay una serie de inquietudes, y van diciendo, bueno, cómo entra en tu imaginación, usa palabras claves, que nosotros le llamamos el campo semántico, y estas palabras son las que van usándose o utilizándose para hacer lo que llamamos un mapa mental. Entonces ella también por ahí menciona este tipo de situación. Por ejemplo, la emoción es la memoria del cuerpo, del sufrimiento, del placer y de la especie. Entonces, estamos llenos de emociones. Acuérdate que nuestro sistema nervioso, pues es muy importante que lo tengamos reforzado, porque precisamente estas emociones nos pueden enfermar, nos pueden causar mucho daño si no las podemos o no las sabemos sacar. Entonces, cuando a veces nos hacen enojar o nos pasa un evento inadecuado, son estas emociones las que precisamente nos pueden llevar a efectos catastróficos. Entonces es muy importante que tu cuerpo va a tener esa memoria, y también tanto del sufrimiento como del placer. Entonces es importante que aprendas a sacar estas emociones, que por ahí, bueno, ya te había yo mencionado otro libro que se llama Inteligencias Múltiples, y habla precisamente de cómo controlar estas emociones. Bien, pues acuérdate que estoy en redes sociales. Las redes pues ya son muy accesibles, muy padre que podamos tener una comunicación. Entonces acuérdate que estoy tanto en Twitter como Alfonsina RMZ1, y me encuentras en Facebook y lo que es Instagram como Alfonsina Raba. Y tengo también la plataforma de YouTube, que estoy como Alma Martínez, así como el contacto vía telefónica 55 14 32 07 33. Y bueno, acuérdate que siempre hay por ahí ruiditos que nos están acompañando. Acuérdate que siempre la producción es tan mágica que siempre vamos a tener maneras de apoyarnos los unos con los otros y poder siempre estar activos. Bien, pues también tenemos ya lo que es o la gran web, la página web que es aprendizajemágico.com, también ya la tenemos activa.
Bueno, pues te decía que en estas redes tenemos grupos de maestros que te resuelven todos tus problemas en cuanto a tus tareas matemáticas. Entonces esto pues nos ayuda mucho. También habla del culto de los muertos, que no nada más se dio en Egipto, también en nuestro país, en los aztecas, también los orientales hicieron todo esto, el culto a los muertos siempre ha estado en todo lo que es el mundo. Habla también de Alejandría, que es, estoy en un grupo de Alejandría, por cierto, que es la biblioteca inicial, que son todos estos árabes. Es muy bonito la biblioteca de Alejandría. Haber estado ahí, estoy muy contenta y muy agradecida. Entonces, aquí vas a encontrar cosas muy interesantes porque está hecho por gente judía, gente libanesa, gente que está muy pegada realmente a la religión, y esto nos lleva a contextos muy realmente existentes, porque a veces ya vienen una idea de la otra idea, de la otra idea, ya no son tan reales. Entonces, es interesante ir a los orígenes, porque realmente es lo básico. Hablan también de Enoch, que es lo que te decía, este personaje que vivió el diluvio, que estuvo en esta época de los sumerios y que después llega a conocer a gente que te decía de estos egipcios, de estos griegos, y por eso es importante, porque continúan con ese legado informativo de todo lo que ellos vivieron, la Antártida, todo esto, muy interesante. Bueno, pues yo te invito a que lo leas, es el mundo del Islam, y nos vamos y pásala muy bien. Hasta luego.